En octubre de 1944, el vasto Océano Pacífico se convirtió en el escenario de una colosal confrontación que cambiaría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Golfo de Leyte. Este enfrentamiento no solo marcó la caída del poder naval japonés, sino también la tenacidad y el ingenio de las fuerzas aliadas. Entre explosiones y órdenes transmitidas con urgencia, se tejieron historias de heroísmo y sacrificio, donde cada decisión, cada error de cálculo y cada acto de valor talló un nuevo capítulo en la historia militar. Suscríbete al canal y únete a este viaje épico, donde el valor y el sacrificio forjaron la historia en las turbulentas aguas de Leyte. El destino del Teatro de Guerra del Pacífico casi se había sellado en la Batalla del Mar de Filipinas. Las fuerzas estadounidenses habían logrado lo imposible: derribar más de 600 aviones de combate japoneses, paralizando las fuerzas de los portaaviones enemigos. Con solo 100 aviones restantes, Japón aún no estaba derrotado. El imperio todavía comandaba algunos de los acorazados más poderosos del mundo, y se preparaban para un movimiento desesperado para evitar que Estados Unidos se apoderara de Filipinas. Perder este territorio significaba perder la guerra, una perspectiva inconcebible para Japón. El 25 de octubre de 1944, la Fuerza del Sur de Japón, encabezada por los veteranos acorazados Yamashiro y Fuso, se lanzó al estrecho de Surigao como parte de la estrategia de defensa Shogo. Sin embargo, navegaron directamente hacia una emboscada orquestada por la Séptima Flota de Estados Unidos. Atrapados en peligrosas y estrechas aguas, se enfrentaron a 6 envejecidos acorazados estadounidenses, resucitados tras haber sido hundidos en Pearl Harbor y ahora preparados para la venganza. Sin el apoyo de portaaviones, los marineros de ambos bandos se prepararon para una colisión inminente. La historia estaba a punto de registrar el último enfrentamiento entre acorazados, un combate que podría sellar el destino de la guerra. Para 1944, el Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial se había convertido en un conflicto devastador y prolongado. Los aliados llevaron a cabo campañas implacables, desalojando a los japoneses de muchas islas estratégicas y dejando otras aisladas y vulnerables. A medida que el conflicto entraba en su segundo año, los aliados emergían más feroces y desafiantes tras haber luchado en las Islas Salomón, la Isla Wake y las Islas Marianas. La reciente captura de las Marianas daba a los estadounidenses una posición crucial. Podían lanzar sus nuevos bombarderos B-29 Superfortress para atacar el corazón de Japón. Pero los japoneses estaban lejos de ser derrotados. En una desesperada represalia, desataron su furia en la Batalla del Mar de Filipinas. Las sirenas de ataque aéreo resonaron, y los cielos se iluminaron con combates frenéticos. Al disiparse el humo, la armada estadounidense emergió victoriosa, diezmando el poder aéreo japonés, hundiendo sus portaaviones y asestando un golpe devastador a su moral. Estados Unidos había derribado más de 600 aviones de combate japoneses, dejando a los portaaviones de la Armada Imperial Japonesa prácticamente inútiles, sin aviones que transportar ni pilotos que luchar. Sin embargo, incluso con estas pérdidas, los japoneses habían fortificado Filipinas con considerables fuerzas aéreas basadas en tierra, aún representando un grave peligro para las fuerzas aliadas en la región y preocupando a altos comandantes como el almirante Chester Nimitz. Los estrategas se reunieron para debatir su próximo movimiento. El almirante Ernest Ho King y Nimitz estaban de un lado, abogando por un bloqueo de Filipinas y una invasión de Formosa. Por otro lado, el general Douglas MacArthur había hecho una promesa sentida al pueblo filipino en 1942 y abogaba apasionadamente por un regreso a Filipinas. Formosa, ahora Taiwán, aunque importante, presentaba su propio conjunto de desafíos. Con el ejército australiano extendido y los recursos escasos, una invasión allí parecía casi imposible sin refuerzos de Europa, que estaban atados por la guerra en curso con Alemania. A medida que las tensiones aumentaban entre los comandantes aliados, tuvo lugar una reunión histórica. MacArthur, Nimitz y el presidente Roosevelt debatieron ferozmente durante horas sobre el mejor curso de acción. Pero el estancamiento continuó. Las semanas se convirtieron en meses, y mientras el debate proseguía, Nimitz finalmente, a regañadientes, cedió a la visión de MacArthur. El veredicto era claro: los militares estadounidenses liberarían Filipinas,
y MacArthur cumpliría su promesa. Con el escenario preparado, la séptima flota del vicealmirante Thomas C. Kinkaid se preparó para un asalto anfibio en Leyte, el corazón de Filipinas Central. El enfrentamiento del Pacífico estaba a punto de comenzar. Justo cuando el plan estadounidense comenzaba a desarrollarse, la naturaleza caótica de la guerra empezó a hacer estragos en su estrategia. La séptima flota de Estados Unidos, una de las fuerzas más poderosas del Pacífico, compuesta por una unión de barcos de la Marina de Estados Unidos y la Marina Real Australiana, había sido encargada de liderar la invasión. Pero incluso antes de que comenzara el enfrentamiento naval en el Golfo de Leyte, el HMAS Australia y el USS Honolulu, componentes críticos de la flota, fueron seriamente dañados por ataques aéreos japoneses mientras vigilaban los desembarcos anfibios que precedieron a la batalla en el mar. Forzados a retirarse, los dos barcos comenzaron el peligroso viaje de 11.700 millas hacia la seguridad de la isla Manus, dejando una séptima flota debilitada que ahora tendría que encontrar la manera de inclinar la balanza a su favor, para lo que seguramente sería una batalla devastadora por delante. La otra fuerza en el esquema de la invasión era la tercera flota de Estados Unidos, liderada por el almirante William F. Halsey Jr. Su orgullo y alegría, la Fuerza de Tarea 38, se erigía como la vanguardia, preparada para proteger y reforzar las fuerzas de invasión. Sin embargo, detrás de la temible asamblea, un problema oculto amenazaba con poner en riesgo la misión. Ningún almirante supervisaría toda la operación. Esta estructura de mando desarticulada, junto con rupturas en la comunicación, generó una tormenta que amenazaba con desatar el desastre sobre las fuerzas estadounidenses. Irónicamente, los japoneses compartían esta misma vulnerabilidad con su flota de 3 puntas. Los estrategas japoneses sabían que estaban en desventaja con una fuerza de portaaviones disminuida. Aún así, calcularon varias formas de reclamar la victoria. Los comandantes japoneses estaban seguros de conocer el plan de juego estadounidense. El jefe de la flota combinada, Soemu Toyoda, elaboró meticulosamente 4 planes de victoria. A pesar de las menguantes reservas de combustible, estas ambiciosas estrategias exigían que Japón comprometiera casi todas sus fuerzas restantes. El 12 de octubre de 1944, Halsey tomó la iniciativa, lanzando devastadores ataques contra Formosa y las islas Ryukyu. La idea era neutralizar la amenaza de interferencia aérea japonesa en las operaciones de Leyte. Mientras los cielos llovían fuego y metal, los japoneses activaron Shogo 2, desatando una tormenta aérea sobre la tercera flota. Pero en esta frenética danza de portaaviones contra aviones basados en tierra, los japoneses fueron destrozados, perdiendo la asombrosa cantidad de 600 aviones. Con los estadounidenses avanzando sobre Filipinas, los japoneses pasaron sin problemas a su estrategia principal, Shogo 1. En el corazón de esta estrategia había un engaño mortal. Los barcos del vicealmirante Hisaburo Osawa, la Fuerza del Norte, distraerían a la defensa estadounidense. Aunque armados con portaaviones, estos eran meros señuelos, desprovistos de un apoyo aéreo significativo. Mientras tanto, otras 2 fuerzas poderosas convergerían en Leyte, buscando explotar cualquier debilidad en la armadura estadounidense. La batalla que se avecinaba significaba todo para la marina japonesa. Como declaró solemnemente el almirante Soemu Toyoda: si perdemos en las operaciones de Filipinas, aunque la flota permanezca, la ruta de navegación hacia el sur quedaría completamente cortada, de modo que la flota, si regresara a aguas japonesas, no podría obtener su suministro de combustible. Si permaneciera en aguas del sur, no podría recibir suministros de municiones y armas. No tendría sentido salvar la flota a costa de la pérdida de Filipinas. El destino de la Armada Imperial japonesa estaba a punto de definirse. Mientras las fuerzas se reunían para las batallas que se avecinaban, una mala planificación plagaba a los estadounidenses, incluso antes de que comenzara la acción. La tercera flota era, con mucho, la asamblea más poderosa que la Armada tenía a su disposición. Sin embargo, cuando la orden de moverse llegó al comandante de la tercera flota, Halsey, ya había enviado 2 grupos de portaaviones a reabastecerse en Ulithi. Inmediatamente llamó de vuelta a uno de los grupos de portaaviones, mientras que el otro navegó hacia la base de la flota. La desafortunada decisión significó que el grupo de portaaviones más capaz de Estados Unidos no jugaría un papel esencial en la batalla que se avecinaba.
y la tercera flota solo tendría el 60% de su fuerza aérea durante la mayor parte del enfrentamiento. El vicealmirante Takijiro Onishi inició el ataque liderando 3 oleadas consecutivas de aviones de su primera flota aérea, estacionada en Luzón. Estos portaaviones realizaban simultáneamente ataques aéreos en los aeródromos de Luzón para evitar asaltos aéreos japoneses basados en tierra sobre los barcos aliados en el Golfo de Leyte. Las oleadas de ataque de Onishi, cada una compuesta por aproximadamente 50 a 60 aviones, eran fundamentales para este esfuerzo coordinado. Muchos aviones japoneses involucrados en el ataque enfrentaron interceptación, fueron derribados o se vieron obligados a retirarse gracias a los Hellcats bajo la patrulla aérea de combate de Sherman. En un caso notable, el comandante David McCampbell derribó solo un récord de 9 aviones. Cuando se quedó sin combustible después de los brutales combates aéreos, logró regresar y realizar un aterrizaje urgente en el USS Langley, porque la cubierta del Essex estaba demasiado ocupada para acomodarlo. A pesar de la letalidad y eficiencia con las que los pilotos aliados se ocuparon de los atacantes japoneses, un bombardero logró eludir las defensas y, a las 9:38 de la mañana, golpeó al portaaviones ligero USS Princeton con una bomba perforadora de blindaje de 551 libras. La cubierta de vuelo estaba moviendo 10 cazas que acababan de aterrizar de una misión anterior. La cubierta del hangar estaba completamente cargada con bombarderos torpederos Grumman TBM Avenger llenos de combustible, listos para otra salida. Un bombardero torpedero explotó cuando la bomba atravesó la cubierta de vuelo, provocando que otros 5 aviones se incendiaran en una devastadora reacción en cadena que atravesó la cubierta del hangar. La explosión golpeó la parte del barco donde se guardaban la mayoría de los torpedos, junto con algunas bombas sin asegurar. Esto resultó en una explosión masiva, encendiendo un incendio severo en el hangar de Princeton. Su sistema de rociadores de emergencia falló. El fuego se extendió rápidamente, provocando más explosiones. Mientras las llamas arrasaban el portaaviones, el crucero ligero Birmingham se precipitó al rescate del Princeton, lanzándose en un desesperado esfuerzo por controlar el incendio. Aunque el fuego fue finalmente sofocado, a las 3:23 de la tarde, una explosión monumental estalló desde el almacenamiento de bombas en la popa del portaaviones. Este devastador estallido no solo intensificó las bajas a bordo del Princeton, sino que también afectó gravemente al Birmingham, causando la trágica pérdida de 233 vidas y heridas a 426 personas que intentaban asistir. El daño al Birmingham fue tan catastrófico que el crucero tuvo que retirarse de la batalla. Otros barcos, incluyendo otro crucero ligero y 2 destructores, también resultaron dañados. A pesar de los continuos esfuerzos por salvar el Princeton, la situación se volvió insostenible. Tras evacuar a la tripulación restante, el portaaviones fue hundido por el crucero ligero Reno a las 5:50 de la tarde, llevándose consigo 17 cazas Grumman F-6F Hellcat y 12 bombarderos torpederos Grumman TBM Avenger al fondo del mar. En un acto de represalia, aviones de guerra estadounidenses del Intrepid y el Cabot, parte del grupo de Vaughan, lanzaron un ataque alrededor de las 10:30 de la mañana, golpeando los acorazados Nagato, Yamato y Musashi. También infligieron graves daños al crucero pesado Miyoko, obligándolo a retirarse. Una ola de ataques posterior, con los Helldivers VB-15 y Hellcats VF-15 del Essex, lanzó otros 10 impactos sobre el Musashi. Mientras se retiraba, escorándose a babor, una tercera ola del Enterprise, y el Franklin descargó 8 torpedos y 11 bombas. Tras soportar al menos 17 impactos de bombas y 19 de torpedos, el Musashi se volcó y se hundió alrededor de las 7:35 de la tarde. Con un total asombroso de 259 salidas aéreas dirigidas a la fuerza del centro ese día, los esfuerzos fueron insuficientes para neutralizar la amenaza de Kurita. El ataque más significativo durante el encuentro en el mar de Shibuyan se centró en el acorazado Musashi, que fue hundido, y en el crucero Miyoko, gravemente dañado por un torpedo aéreo. Sin embargo, el resto de la flota de Kurita permaneció intacta y lista para el combate. No fue hasta el día siguiente que la fuerza mucho menos capaz de 6 portaaviones de escolta, 3 destructores, 4 escoltas de destructores y 400 aviones, se involucró en la batalla de Samar. Kurita, luego de redirigir su flota fuera del alcance de los aviones, pasó por alto al deteriorado Musashi durante su retirada. Halsey,
asumió que esta retirada indicaba una neutralización temporal de la amenaza, pero Kurita permaneció hasta las 5:15 de la tarde, antes de redirigirse hacia el estrecho de San Bernardino. Lamentablemente, debido a la decisión del almirante Halsey y la comunicación ambigua, Kurita navegó a través del estrecho de San Bernardino, sin ser detectado durante la noche. Esto le permitió hacer una entrada inesperada y dramática frente a la costa de Samar a la mañana siguiente, representando una amenaza directa para los desembarcos en Leyte. El caos que se desarrollaba se originó en un grave error de comunicación. El 24 de octubre, la tercera flota de Estados Unidos del almirante Halsey enfrentó desafíos significativos después de detectar las fuerzas del sur y del centro japonesas. Antes de enfrentarse a estas fuerzas, Halsey redactó una estrategia de defensa para el estrecho de San Bernardino con la Fuerza de Tarea 34. Esta fuerza debía estar compuesta por 4 acorazados, 5 cruceros y 14 destructores. Sin embargo, un mensaje telegráfico enviado a las 3:12 de la tarde, que detallaba esta estrategia, fue redactado de manera vaga, causando graves malentendidos entre las otras fuerzas estadounidenses. Ambos almirantes, Nimitz y Kinkaid, dedujeron de este mensaje que la TF-34 ya había sido establecida y estaba protegiendo activamente el estrecho. Los esfuerzos de Halsey por corregir el malentendido a las 5:10 de la tarde, a través de la radio, no tuvieron éxito, ya que la séptima flota no pudo interceptar el mensaje debido a las limitaciones de distancia. Para complicar las cosas, esa misma noche, Halsey fue engañado por una táctica de distracción japonesa. Convencido de que la fuerza del norte representaba la principal amenaza, redirigió la mayor parte de su flota hacia el norte, creyendo erróneamente que la fuerza del centro había sido neutralizada anteriormente. Dada la comunicación previa, Kinkaid y Nimitz operaban bajo la falsa impresión de que la TF-34 permanecía en el estrecho de San Bernardino, mientras que, en realidad, avanzaba hacia el norte con Halsey. Incluso cuando se enfrentó a advertencias de reconocimiento y de otros oficiales, Halsey siguió la ruta norte, atraído por el engaño japonés. Esto dejó el estrecho de San Bernardino completamente desprotegido la noche del 24 de octubre. La única barrera entre la formidable fuerza del centro japonesa de Kurita y las embarcaciones de desembarco estadounidenses era el grupo de portaaviones de escolta de Kinkaid, mal equipado. Sin el apoyo de acorazados o barcos más grandes, esto representaba un riesgo monumental para los desembarcos en Leyte. Las fallas de comunicación de Halsey y su susceptibilidad a la estratagema japonesa tendrían consecuencias nefastas para las fuerzas estadounidenses en esa área. Mientras la pequeña fuerza de Halsey se quedaba para defender el desembarco estadounidense por sí sola, el almirante Oldendorf fue desplegado para defender el estrecho de Surigao, recibiendo apoyo de fuego de 6 grupos de acorazados anticuados: Mississippi, Pennsylvania, Maryland, Tennessee, West Virginia y California. Además, Oldendorf tenía a su mando 28 destructores, 8 cruceros y una flota significativa de lanchas torpederas. Aunque la fuerza de Oldendorf era superior, no era abrumadora. 5 de los 6 acorazados habían sido hundidos o gravemente dañados durante el ataque a Pearl Harbor y posteriormente reparados. Tennessee, California y West Virginia habían sido completamente reconstruidos. El almirante Oldendorf posicionó estratégicamente sus acorazados en las salidas del estrecho, con cruceros y destructores en flancos cruciales para contrarrestar cualquier avance de torpedos japoneses. Mientras tanto, las lanchas torpederas tenían la tarea de realizar vigilancia por radar de las fuerzas japonesas. Por otro lado, la fuerza del sur de Nishimura comprendía los acorazados Yamashiro y Fuso, el crucero pesado Mogami y 4 destructores, Shigure, Michishio, Asagumo y Yamagumo. Avanzaron por la entrada sur del estrecho de Surigao, con el objetivo de llegar a la entrada norte del Golfo de Leyte, para reforzar el poder de fuego de Kurita contra el desembarco estadounidense. Mientras la pequeña fuerza de Halsey se quedaba para defender el desembarco estadounidense por sí sola, el almirante Oldendorf fue desplegado para defender el estrecho de Surigao, recibiendo apoyo de fuego de 6 grupos de acorazados anticuados: Mississippi, Pennsylvania, Maryland, Tennessee, West Virginia y California. Además, Oldendorf tenía a su mando 28 destructores, 8 cruceros
y una flota significativa de lanchas torpederas. Aunque la fuerza de Oldendorf era superior, no era abrumadora. 5 de los 6 acorazados habían sido hundidos o gravemente dañados durante el ataque a Pearl Harbor y posteriormente reparados. Tennessee, California y West Virginia habían sido completamente reconstruidos. El almirante Oldendorf posicionó estratégicamente sus acorazados en las salidas del estrecho, con cruceros y destructores en flancos cruciales para contrarrestar cualquier avance de torpedos japoneses. Mientras tanto, las lanchas torpederas tenían la tarea de realizar vigilancia por radar de las fuerzas japonesas. Por otro lado, la fuerza del sur de Nishimura comprendía los acorazados Yamashiro y Fuso, el crucero pesado Mogami y 4 destructores, Shigure, Michishio, Asagumo y Yamagumo. Avanzaron por la entrada sur del estrecho de Surigao, con el objetivo de llegar a la entrada norte del Golfo de Leyte para reforzar el poder de fuego de Kurita contra el desembarco estadounidense. Alrededor de las 10 de la noche del 24 de octubre, las lanchas torpederas estadounidenses detectaron el escuadrón japonés. A pesar de sus preparativos para un ataque, Nishimura continuó, confiado en que podrían eludir a las lanchas torpederas y sus torpedos. Inicialmente, tuvieron éxito. Durante más de 3 horas, las lanchas torpederas atacaron sin cesar a la flota japonesa, disparando docenas de torpedos, pero sin lograr un solo impacto. Sin embargo, la estrategia de Nishimura pronto se desmoronó cuando los destructores estadounidenses, seguidos de cerca por los acorazados, obstruyeron el camino de la flota japonesa. Nishimura se encontró atrapado en una trampa mortal. A las 3 de la madrugada del 25 de octubre, los destructores estadounidenses montaron su asalto desde ambos lados. Los barcos de Nishimura, particularmente sus acorazados, soportaron el peso del ataque. El Yamashiro sufrió daños pero continuó navegando, mientras que el Fuso, golpeado por un torpedo del USS Melvin, se partió en 2 y se hundió. 2 de los destructores de Nishimura fueron hundidos, y otro fue alcanzado y obligado a retirarse, solo para hundirse más tarde. Utilizando su radar avanzado, la flota estadounidense, incluidos los 6 acorazados, persiguió a los sobrevivientes japoneses. Notablemente, el radar del West Virginia detectó los barcos de Nishimura a una distancia extraordinaria de 42.000 yardas. Los acorazados estadounidenses desataron una andanada que los japoneses no pudieron igualar ni responder adecuadamente, gracias al superior control de fuego por radar estadounidense. El Mississippi hizo historia al disparar la última salva de un acorazado en la guerra naval. En medio del caos, los barcos japoneses devolvieron el fuego desesperadamente, pero la mayoría encontró un destino fatal, incluido el Yamashiro, que se hundió con Nishimura a bordo. De toda la flota, solo el Mogami y el Shigure lograron retirarse. La retaguardia japonesa, comandada por el vicealmirante Shima, enfrentó problemas de navegación debido a un radar inadecuado y errores en el cálculo de las mareas. En la confusión, el PT-137 estadounidense torpedeó al crucero ligero Abukuma. Al descubrir los restos de la flota de Nishimura, Shima, malinterpretando la situación, ordenó una retirada. Esta retirada no estuvo exenta de percances, ya que su buque insignia, el Nachi, colisionó con el Mogami, provocando el hundimiento de este último. En este histórico último enfrentamiento de acorazados, las fuerzas japonesas fueron eficientemente neutralizadas. Solo el Shigure sobrevivió, solo para ser hundido por el submarino estadounidense Blackfin en enero de 1945. Quizás emblemático de su desesperación y la situación estratégica general, el día siguiente a la batalla en el estrecho de Surigao, vio a las fuerzas japonesas lanzar su primer ataque kamikaze, golpeando al portaaviones de escolta estadounidense Sante y cobrando 16 vidas. Halsey había dejado el estrecho de San Bernardino sin protección, llevando erróneamente a los oficiales de la séptima flota a creer que los acorazados de Halsey estaban defendiendo el estrecho. Este error de cálculo permitió que la fuerza del centro de Kurita, que aún contaba con 4 acorazados, múltiples cruceros y destructores, emergiera sin oposición y avanzara hacia el sur a lo largo de la costa de la isla de Samar. Entre ellos y su objetivo, solo estaban los modestos portaaviones de escolta de la séptima flota, defendidos por destructores y escoltas de destructores ligeramente armados. Al descubrir la fuerza de Kurita,
El contraalmirante Clifton Sprague lanzó los aviones de sus portaaviones y astutamente se refugió en un aguacero. A medida que la flota japonesa se acercaba, creyendo que se enfrentaban a la poderosa tercera flota de Halsey, se desarrolló una escena de feroz combate. El USS Johnston cargó heroicamente contra la fuerza japonesa, golpeando al crucero pesado Kumano. Inspirado por la audacia del Johnston, Sprague ordenó a los destructores Joel y Herman y al escolta de destructores Samuel B. que se unieran a la refriega. Incluso frente a probabilidades aparentemente insuperables, estos barcos enfrentaron valientemente a la imponente fuerza japonesa, en un intento por interrumpir las operaciones japonesas, lo suficiente como para darle una ventaja a las fuerzas estadounidenses. A medida que estos barcos se acercaban a las formaciones enemigas, el teniente comandante Copeland, del Samuel B. Roberts, informó a su tripulación a través de un altavoz que estaban entrando en una lucha contra probabilidades abrumadoras, de la cual no se podía esperar sobrevivir. Mientras los japoneses continuaban su avance, tanto el Joel como el Roberts sufrieron múltiples impactos y se hundieron rápidamente. El Johnston, habiendo disparado todos sus torpedos, persistió con sus cañones de 5 pulgadas hasta que finalmente sucumbió ante un grupo de destructores japoneses. Mientras los portaaviones de Taffy 3 enfrentaban la embestida de la artillería japonesa y contraatacaban, el contraalmirante Thomas Sprague comandó una ofensiva aérea total utilizando todos los aviones disponibles. Estos decididos contraataques aéreos confundieron a los japoneses, a pesar de que los estadounidenses dependían de aviones más antiguos y menos efectivos. El Gambier Bay, que atrajo mucha atención, cayó ante el poder abrumador del Yamato. La resistencia estadounidense desconcertó al almirante Kurita, haciéndole sospechar que estaba enfrentando a una porción considerable de la tercera flota. Kurita se retiró, creyendo que una flota estadounidense más formidable estaba posicionada al norte. Así, perdió una oportunidad crucial para interrumpir los desembarcos estadounidenses en Leyte. Esta decisión se debió a información errónea, un reconocimiento inadecuado y la impresionante resistencia de la séptima flota. El vicealmirante Yisaburo Osawa comandaba la Fuerza del Norte, compuesta principalmente por 4 portaaviones. Entre ellos estaba el Suikaku, el último de los portaaviones que había participado en el ataque a Pearl Harbor en 1941. Esta flota también contaba con 2 acorazados más antiguos, el Hyuga y el Ise, modificados para uso de aviones. Sin embargo, carecían de aviones durante esta batalla debido a las pérdidas sufridas en la batalla del Mar de Filipinas. Además, la fuerza se reforzó con 3 cruceros ligeros y 9 destructores. Con solo 108 aviones, la flota de Osawa actuaba como un señuelo, con el objetivo de desviar a la flota estadounidense de las zonas de desembarco en Leyte. El 24 de octubre, los estadounidenses solo detectaron la fuerza de Osawa a última hora de la tarde. La fuerza liderada por el almirante Halsey, que se movía hacia el norte, superaba con creces al señuelo de Osawa. Consistía en 5 grandes portaaviones de flota, 5 portaaviones ligeros, 6 acorazados modernos, 8 cruceros y 41 destructores, transportando entre 600 y 1000 aviones. En ese caótico contexto, el escenario estaba listo para un enfrentamiento de proporciones épicas, donde el destino de miles se jugaba en el borde de cada decisión, en la valentía de cada tripulación y en la astucia de cada comandante. Ese mismo día, Halsey había separado la TF-34, bajo el vicealmirante Lee, centrada en los 6 acorazados de la tercera flota. La estrategia inicial de Halsey involucraba el lanzamiento de ataques aéreos de Meecher, seguido por los acorazados de Lee. Al amanecer, Osawa envió la mayor parte de sus aviones restantes contra la tercera flota. La escasez de aviones y pilotos capacitados de Japón significaba que los experimentados estadounidenses no tuvieron problemas para neutralizar los escuadrones japoneses. Las patrullas aéreas de combate estadounidenses interceptaron a la mayoría de ellos, sin permitir daños. Los pocos aviones japoneses que sobrevivieron se retiraron a las bases en Luzón. Simultáneamente, el almirante Meecher, al mando de la TF-38, ordenó a los grupos de portaaviones estadounidenses que despacharan su primera oleada de 180 aviones, incluso antes de localizar la Fuerza del Norte.
Cuando finalmente hicieron contacto a las 7:10 de la mañana, los aviones estaban listos para el combate. El asalto estadounidense comenzó a las 8 de la mañana, destruyendo la patrulla aérea de combate de 30 aviones de Ozawa. Durante todo el día, la TF-38 llevó a cabo ataques aéreos implacables contra la Fuerza del Norte, hundiendo el Suikaku, Chitose, Suiho y el destructor Akizuki. Tanto el portaaviones ligero Chiyoda como el crucero Tama sufrieron graves daños, obligando a Ozawa a trasladar su mando al crucero ligero Oyodo. A las 8 de la mañana del 25 de octubre, comenzaron a llegar al almirante Halsey señales de socorro de la séptima flota, en combate con la fuerza del sur de Japón cerca de Samar. Un mensaje desesperado de Kinkaid enfatizaba su situación peligrosa y rogaba por apoyo aéreo y acorazados rápidos. Otro mensaje enfatizaba el agotamiento de los suministros de municiones de la séptima flota, haciendo que la vacilación de Halsey para enviar ayuda fuera aún más polémica. Desde Pearl Harbor, el almirante Nimitz, evaluando la situación, envió un mensaje codificado a Halsey. Un error de decodificación agregó la frase «El mundo se pregunta», que Halsey interpretó erróneamente como una reprimenda de Nimitz, causándole una gran angustia. Finalmente, a las 11:15 de la mañana, Halsey ordenó a la Fuerza de Tarea 34 que se dirigiera al sur hacia Samar. Pero su movimiento tardío significó que llegaron demasiado tarde para apoyar a la asediada séptima flota o interceptar la fuerza de Kurita en retirada. En última instancia, Halsey no pudo rectificar su error o abordar adecuadamente las desesperadas súplicas de la séptima flota. Sin embargo, debido a los valientes esfuerzos y liderazgo estratégico de las fuerzas de Kinkaid, la séptima flota, superada en número y armamento, pudo sobrevivir para luchar otro día. La batalla del Cabo Engaño concluyó alrededor de las 11:10 de la noche, cuando el submarino estadounidense Hayao torpedió y hundió el crucero ligero Tama de Ozawa. La batalla más amplia por el Golfo de Leyte se terminó tras algunos ataques aéreos finales contra las unidades japonesas en retirada el 26 de octubre. La batalla del Golfo de Leyte fue un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. La marina japonesa sufrió pérdidas devastadoras, de las cuales nunca se recuperaría, incluyendo el hundimiento de sus portaaviones y acorazados. Esto limitó severamente su capacidad para proyectar poder y desafiar significativamente a la flota del Pacífico de los Estados Unidos en adelante. Después de los enfrentamientos navales, las fuerzas estadounidenses estaban un paso más cerca de recuperar las Filipinas, poniendo fin al imperio de Japón en el Pacífico y allanando el camino hacia el final de la guerra.